Hola a todos, este es el deber de control estadístico por procesos, por lo cual vamos a desarrollar unos ejercicios que va de título los índices de capacidad. Para ello voy a proceder a compartir mi pantalla para de esta manera irnos al aula virtual y de los ejercicios propuestos por la docente vamos a escoger 5 ejercicios que los vamos a desarrollar a continuación. He decidido como primer ejercicio poner este de aquí, así que, eh, que- quiero resaltar que ya tengo puesto un Excel con las fórmulas que voy a usar para este ejercicio, el índice CP para las interpretaciones necesarias y voy a empezar con el ejercicio 3. Voy a insertar una nota para poder copiar el ejercicio y por consiguiente desarrollarlo. Listo, procedo a copiar el ejercicio y a pegarla en una nota para poder desarrollarla. Listo, comenzamos con la lectura del ejercicio. Dice así, si una característica de calidad debe estar entre 30 más menos 2 y se sabe que su media y desviación estándar están dadas por nu igual a 29.3 y sigma o la desviación estándar, como ya lo mencioné acá, de 0.5, calcula e interprete a detalle los índices CP, CPK, KCR y CPM. Listo. Entonces, para ello, primero voy a proceder a sacar nuestros datos, que es la media nominal, que en este caso tenemos de 30, la especificación superior. Aquí, como nos dice más 2 y menos 2, nuestra especificación superior sería de 32. Nuestra especificación inferior, que sería de 28, la resta del valor nominal. Tenemos un new que es igual, que ya nos da dato el ejercicio, que es 29.3, perdón, y la desviación que tenemos un valor de desviación de 0.5. Desviación igual a 0.5. Listo, le voy a insertar una tabla, voy a acomodar estos ejercicios con fines ilustrativos para que se vea de mejor manera, con todos los bordes. Listo, para ello vamos a comenzar con la realización de lo que nos pide, que en este caso, como primer punto, tenemos el CP, que por fórmula, que por fórmula sabemos que el índice CP es igual a la especificación superior menos la especificación inferior sobre 6 sigma. Vamos ahí. Entonces, igual a la especificación superior menos la especificación inferior dividido para la multiplicación de 6 por la desviación o sigma. Y tenemos un valor de 1.33. Primero voy a desarrollar todos los literales para luego proseguir con la interpretación de cada uno de ellos. Luego tenemos el índice CR, que nos dice por fórmula que es el inverso de lo que acabamos de hacer. Entonces, esto es igual a 6 por sigma o la desviación, que es 0.5, dividido para la especificación superior menos la especificación inferior. Y obtenemos nuestro valor, que nos da 0.75. Ahora vamos a ir a desarrollar el CPK. Como habíamos aprendido en clases, el CPK está compuesto por el CPI y el CPS. Entonces, el CPI es igual, tenemos que el CPI es igual a, nos ayudamos de nuestras fórmulas, dice el new menos la especificación inferior sobre 3 sigma. Entonces, es- el CPI es igual a new menos la especificación inferior sobre 3 sigma. 3 por sigma o nuestra desviación, que la tenemos justo aquí. Listo.
Ahora vamos a sacar el CPS. Esto es igual a la especificación superior menos el new dividido para la multiplicación de 3 por sigma o la desviación. Y la tenemos ahí. Entonces nuestro intervalo CPK va a estar compuesto por la especificación, el CPI, perdón, el CPI que tenemos 0,87, punto y coma, el 1,8, el CPS. Listo. Cerramos esta ventana que se nos refleja aquí. Ya. Entonces ahora procedemos a calcular la K. La K, que en nuestras fórmulas nos dice que la K es el mu menos la media nominal dividido para un medio de la especificación superior menos la especificación inferior y todo esto por 100. Entonces nos dice que es igual a la al nu menos n dividido para la multiplicación de 1,5, de 0,5, que es la mitad, multiplicado por la especificación superior menos la especificación inferior. Y todo esto debe de ser, y todo esto debe de ser multiplicado por 100, por 100. Error de celdas y tenemos nuestro valor de K. Listo. Y para calcular nuestro CPM primero tenemos que calcular la T de Taguchi. Entonces vamos a proceder a aplicar la fórmula que es la raíz del sigma al cuadrado más el nu menos la media nominal y todo esto al cuadrado. Entonces, T es igual a la raíz, a la raíz, a la raíz de, perdón, raíz. Antes de proceder con esto, mi teclado es un poco raro, mil disculpas, así que voy a buscar el signo de elevado al cuadrado para poder pegarle. Lo tenemos aquí. Y lo pegamos. Ahora sí procedemos a hacer con la fórmula. Raíz de... Entonces tenemos de nuestra desviación al cuadrado, el cuadrado más nu menos n, y todo esto también debe de ser al cuadrado. Tenemos nuestra raíz y nos da un 0,86. 0,86. Como al aplicar la fórmula nos dice que 6 por t por factor tiempo y también por facilidad, he decidido multiplicarle este valor de tau por 6 para luego ya solo reemplazarle en la fórmula. Tenemos nuestro valor y ahora sí procedemos a calcular el CPM, en donde nos dice que el CPM es igual a la especificación superior menos la especificación inferior dividido para tau por 6, pero ese ya lo tenemos calculado aquí, así que solo cliqueamos y tenemos nuestro valor. Recortamos un poco los decimales, acomodamos un poco esto y listo. Aquí tendríamos la respuesta. Ahora sí vamos a analizar. Vamos a analizar cada uno de estos. Permítame señalarles de esta mejor manera para poder observarle nuestras respuestas requeridas.
Tenemos así y así. Listo, perfecto. Entonces, ahora vamos a analizar cada uno de estos. Para analizar el índice CP, tenemos nuestras fórmulas proporcionadas en clase para poder hacer dicho análisis. Entonces, si tenemos nosotros un CP de 1.33, nos vamos a nuestras tablas de interpretación del índice CP. Entonces, podemos ver que esta se encontraría en esta categoría, que nos dice que nuestra decisión es parcialmente adecuado y requiere de un control estricto al ser esta menor que 1.33. Si sería este, ya debería de ser mayor a 1.3. Así que cogemos el siguiente intervalo que nos dice que este ejercicio se encuentra o estas especificaciones se encuentran parcialmente adecuado y requiere de un control estricto. Le vamos a poner aquí parcialmente adecuado, coma, requiere de un control estricto, punto. Listo. Ahora vamos a ver nuestras especificaciones de lo que nos dice el índice SP en nuestra tabla. Entonces nos dice que está dentro de 1.3, que sería el porcentaje, el 0.0048% fuera de una especificación. Entonces tenemos que de todo esto, el 0.0048% está fuera de las especificaciones, fuera de las especificaciones, o de la especificación, de la especificación. Y a su vez nos dice, tenemos el 1.33, que el 48.116 está fuera de la 48, perdón, 48.116 partes por millón están fuera. 48.116 partes por millón están fuera. Listo. Este sería nuestro análisis de nuestro CP. Con el CR, igualmente en la fórmula, en las fórmulas, me he anotado algunas cosas que me van a servir para poder explicar. Entonces nos dice que el CR, lo deseable es que los valores sean menores para que el proceso sea y cumpla con las especificaciones, sean menores a 1. En este caso es menor a 1. Entonces este proceso cumple, interpretando más o menos con lo que nos dice arriba, podríamos seguir esta misma secuencia. Entonces podríamos decir que este proceso se cumple parcialmente adecuado. Listo. En el caso de nuestro CPK, de igual manera, las especificaciones deben de ser mayor a 1.25 para ver si es que están dentro o si se las cumple. Entonces vamos a ver nuestro índice. Entonces nosotros podemos acotar que siendo que nuestro CPI al ser menor que 1.25, se dice que no se cumple con estos parámetros, que no se cumple con las especificaciones, mientras que el CPS cumple con las especificaciones al ser mayor que 1.25, cumple con las especificaciones. Listo, listo. En el caso de nuestra K, al momento que nosotros tenemos una gráfica de Gauss y nos ubicamos en el eje central o en el eje 0, podemos ver que nuestra K se desvía para la izquierda. Entonces, nuestra K quiere decir, acá de igual manera tenía
tenía anotado un apartado para que pueda ser, pues, para que pueda ser explicado de mejor manera. Entonces, como tengo anotado aquí, el negativo se desvía hacia la izquierda. Em, este, este, la K nos indica, la K nos indica, perdón, nos indica que los valores o las especificaciones, valores, nos indica que se desvía hacia la izquierda, hacia la izquierda. Punto. Listo. Y ahora, en el caso del CPM, dice si es mayor a 1, mayor que 1 cumple con las especificaciones y menor que 1 no cumple con al menos una de las especificaciones. Entonces, en este caso, el CPM, el CPM, el CPM al ser menor a 1 nos quiere decir, nos quiere decir, nos quiere decir que no cumple con al menos una de las especificaciones. Especificaciones. Tomando un ejemplo, como puede ser se me ocurre de las llantas, por ejemplo, que el grosor de las especificaciones inferiores quizás puede que sea que el grosor sea más pequeño o más largo. En este caso podemos decir y concluir de este ejercicio que como ya nos brinda el CPM, el CP, este ejercicio o estos estándares están parcialmente adecuados, o sea, no se los cumple al 100%, pero sí se cumple un porcentaje. Entonces, lo que se podría hacer es como nos dice el CP, ver un control estricto en lo que se está fallando. Quizás se puede decir aquí que se está fallando en las especificaciones en el CPI porque no lo cumple. A su vez, podríamos también interpretar e inferir a qué es lo que se va acá. Ahora vamos a realizar otro ejercicio. El ejercicio 4. De igual manera, vamos a nuestro libro y sacamos nuestro ejercicio 4. Nos vamos acá, insertamos una nueva nota. Una nueva nota y copiamos nuestro ejercicio 4. Siguiente. Vamos esto. Ahí no se acaba. Tenemos nuestros literales a resolver. Entonces, control. Listo. Tenemos nuestro literal A, B, C y D. Ya, listo. Nuestro ejercicio 4 nos dice lo siguiente. Para el ejercicio 13 del capítulo 2 acerca del grosor de las láminas de asbesto, se tiene que las especificaciones son especificación inferior de 4.2 mm y la especificación superior de 5.8 milímetros. Además de las mediciones realizadas en los últimos 3 meses, se aprecia un proceso de estabilidad aceptable con un NIO de 4.75 y un signo de 0.45. Ahora conteste lo siguiente. Calcule el índice K e interprételo. Obtenga los índices CP y CPK e interprételos. A partir de la tabla 5.2 se estima el porcentaje de láminas que no cumplen con especificaciones del lado inferior, especificaciones del lado inferior, del superior y de ambos lados. Especificaciones igual aquí, signo. Al ser, al hacer el control C, quizás se argumentar su respuesta. Su respuesta. Listo. Vamos a por ello. Entonces, al igual que en el otro ejercicio, nosotros vamos a sacar nuestros datos.
Antes de mencionar esto, quiero decir que en el capítulo 13, en el ejercicio 13 del capítulo 2, perdón, nos menciona que la n es de 5, la media nominal es de 5, la especificación superior es de 5.8, 5,8, la especificación inferior es de 4.2, el nu tenemos de 4.75, el sigma o desviación es de 0.45 y ya tendríamos nuestros datos. Nuestros datos que al igual los vamos a ubicar de mejor manera y listo, nos dice que saquemos el índice CP, que con la fórmula que ya habíamos visto anteriormente, el índice CP es igual a la especificación superior, perdón, esto entre paréntesis, especificación superior menos la especificación inferior dividido para 6 por nuestra desviación que es de 0.45. Aquí me falta un paréntesis para concretar nuestro. Al igual que en el otro, voy a proceder a hacer los cálculos y luego con las interpretaciones. Listo. Además de eso nos pide el CPK. Para sacar el CPK nosotros debemos de tener nuestro CPI y nuestro CPS. CPI, que ya habíamos visto que por fórmula es el nu menos la especificación inferior dividido para 3 por nuestra desviación. Y tenemos nuestro valor. Reducimos los decimales, con 2 decimales me parece suficiente. CPS para encontrar nuestro intervalo CPK antes mencionado y tenemos que nuestra especificación superior menos el nu, esto es dividido para 3 por nuestra desviación. Tenemos aquí el valor. Entonces, concluimos que nuestro intervalo CPK nos queda de la siguiente manera. Nos quedaría el CPI del CPI, que es 0.41, punto y coma, 0.78. 0.78. Listo. Además de eso, nos dice que calculemos nuestro índice K. Nuestro índice K. Nuestro índice K, que por fórmula nos dice el nu menos el valor nominal. Esto es igual al nu menos el valor nominal. Esto es dividido para 0.5 de la especificación superior menos la especificación inferior. Todo esto multiplicado por 100 y tendríamos nuestro valor. Quizás por un paréntesis se nos fue. Listo. Tenemos estos datos, nuestros valores. Ya no nos pide más calcular con respecto al anterior ejercicio que calculamos todos los índices. En este solo nos pide unos cuantos. Procedo a señalar. Ya. Y ahora sí procedo a hacer el análisis de cada uno de estos índices. Entonces, el índice CP. De igual manera, volvemos a nuestra tabla y como dice que se tiene un valor de 0.59 y tenemos en este intervalo, en esta categoría, que nos dice que no está adecuado para el trabajo, requiere de modificaciones muy serias. Desde aquí ya podemos concretar nuestro ejercicio, creo yo, porque si ya no es adecuado para el trabajo, quiere decir que la mayoría está mal, por no decir todo. Y, y de verdad requiere del análisis del proceso para ver qué es lo que se está incumpliendo. Así que vamos a poner no adecuado para el trabajo, al igual que acá, no adecuado para el trabajo, coma, requiere de modificaciones muy serias. Punto, requiere de modificaciones muy serias. Requiere de modificaciones
Muy serios. Muy serios. Listo. La tenemos hasta ahí. Pero además vamos a corroborar el porcentaje que nos dice de 0,57, que sería 0,56. El 3,59, 30% está fuera de las especificaciones. 3,5930. El 3,5930% está fuera de la especificación. ¿No? Las especificaciones está fuera de la especificación. Listo. Además de eso, nos dice que y 35.930 partes por millón están fuera. 35.930, 35.000, 35.930, coma, completemos con los decimales, 266, 266 partes por millón están fuera. Listo, le tenemos ahí. Listo. Ahora, para nuestro CPK, la teoría nos decía que tanto como el CPI como el CPS debe de exceder a 1,25. En este caso se puede ver que ninguno llega a 1,25. Tanto, podemos concluir de esta manera, tanto el CPI como el CPS son menores, son menores a 1,25. A 1,25, por lo que se menciona que no se cumple en estos dos estándares, no se cumple con las especificaciones dadas. Con las especificaciones o también podemos manifestar con la perspectiva que quizás se tiene para dicho proceso. No se cumple con las especificaciones dadas o requeridas. Requeridas. De igual manera, aquí podemos inferir también que nos dice a partir de la tabla 5,2, que es la misma tabla, que es esta misma tabla, que en ambos índices, por ejemplo, nosotros tomamos el 0,41, el 0,41, que en porcentaje sería el 11,5070%, fuera de las especificaciones, que es bastante. De igual manera que 115.069.732 partes por millón están fuera. Así, al igual 0,78, que le podríamos aproximar al 0,81, 98%, eh, parte de las especificaciones están fuera, al igual que 8.197.529 partes por millón están fuera. Así que esto es lo que nosotros concluimos y por factor tiempo no lo anoto, pero me gustaría recalcar que hicimos ese análisis, al igual que el del CPK. Entonces, al igual que el anterior caso, nuestro valor de la K nos salió negativo. Como lo había explicado, al momento que nosotros tenemos la campana de Gauss y nos ubicamos en el punto cero, esto quiere decir que los valores se desvían a la izquierda y podemos tener un problema. Entonces se concluye que los valores, perdón, un ratito, se concluye que los valores se desvían a la izquierda.
Conclusión de este ejercicio, es lo que ya había dicho desde un principio. Estos requerimientos no son adecuados para el trabajo. Posiblemente este proceso, esta empresa, qué sé yo, de lo que se toman estos cálculos, no están cumpliendo debidamente con todas las especificaciones, así que hay un error garrafal en este ejercicio. Procedemos con el ejercicio 6. Para ello me gustaría contar que estos valores ya fueron sacados del ejercicio 15 del capítulo 2, por factor tiempo, como menciono, porque quizás no tenemos mucho tiempo para la elaboración de este ejercicio, pero aún así vamos a ir a por él. Entonces, nosotros tenemos como dato, nos daba en el capítulo 2 que nuestra n, le voy a hacer igual que el anterior, voy a copiar todos estos datos para poder realizar el ejercicio. Los datos que nosotros queremos, n, como ya había mencionado, El- en el capítulo 2 el ejercicio 15 nos dice que teníamos un valor nominal de 28. La especificación superior también nos daba que era de 28,5. La especificación inferior de 27,5. Listo. Ahora sí nosotros procedemos a sacar nuestros valores, que esto sí no nos daba el capítulo 2. Entonces, para ello nosotros podemos hacer nuestro promedio, porque lo único es nuestro promedio de todos estos valores, y ya tenemos el valor de nuestro new para luego continuar con nuestro ejercicio. Nuestra desviación también, desviación, desbest, desbest poblacional de todos estos ejercicios, y tendríamos, no. tendríamos nuestros valores. Ya. Una vez que tenemos ya nuestros valores, nuestros datos específicos, procedemos a realizar nuestro ejercicio. Entonces nos dice que al igual que el anterior, calculemos el CP, el índice CP, que ya viene dado por nuestra fórmula, que es igual a la especificación superior menos la especificación inferior dividido para 6 por la desviación. Ya. Tenemos este dato. Además de eso nos dice CPK. Para sacar CPK ya sabemos que tenemos que sacar el CPI y el CPS. Procedemos con el CPI de primera intención. CPI que tenemos, que es nuestro new, menos la especificación inferior dividido para 3 por la desviación. ¿Por qué 3? Porque solo es una media vuelta. O sea, de la campana de Gauss solo estaríamos viendo la mitad, o para la izquierda y para la derecha. Por ejemplo, en el caso del CPI sería las inferiores para la izquierda y las superiores para la derecha. Por eso es dividido para 3. El CPS, que es igual tomando desde el punto cero hasta hacia los valores mayores, redondando, tendríamos tenemos la especificación superior menos el new dividido para 3 por nuestra desviación, y ya tenemos el valor. Listo. Entonces, con estos dos datos ya podemos sacar nuestro intervalo CPK, que nos dice que el CPI está dado por 1,11 aproximándole, y el otro de 1,22. 1,22, reducimos las decimales. Reducimos los decimales, ponemos esto en el centro con negrita. De igual manera la ubicamos en el centro. Listo. Además de esto nos haría falta el índice K. El índice K
que para ver si es que los datos se desvían o hacia la izquierda o a su vez hacia la derecha. Entonces tendríamos que el índice K es igual al new menos la media nominal, dividido para 0.5 de la especificación superior menos la especificación inferior, y todo esto por ciento. Aceptamos la corrección y tenemos nuestro valor de K. Ya. Ahora sí podemos hacer nuestra interpretación. Al igual que todos los ejercicios mencionados, voy a proceder a ubicarlo en color para que podamos apreciarlo de mejor manera. Ya, listo. Una vez que tenemos esto, vamos al análisis. Primero la interpretación del índice CP. Como nos dice, estamos en el ejercicio 6, 1.16, nos encontraríamos en este intervalo parcialmente adecuado y requiere de un control estricto para ver en qué es lo que se estaba fallando. Entonces nos dice que en este caso eh, está parcialmente adecuado, punto, requiere de un control estricto. Estricto. Listo. Podemos ver ahora si el porcentaje de las partes fuera el porcentaje fuera de una especificación. En este caso nosotros tenemos, perdón, de 1.16, que más o menos sería aproximándole a 1.2, que teníamos el 0.0159% fuera de una especificación. 0.0159%. Entonces, ubicamos que el 0.0159, si no estoy mal, 59% está fuera de las especificaciones o fuera de la especificación. Y que hay, solo quiero corroborar que le haya puesto bien. 1.2, 0. Listo. Y que hay 159.146 partes por millón fuera. 159.146. 159, 159.146 partes por millón fuera. Estos datos quizás no son lo suficientes para poder concluir si es que el ejercicio requiere verdaderamente de un control estricto, por lo cual vamos a seguir viendo nuestros diferentes índices para corroborar específicamente este apartado. Entonces, en el índice CPK, al igual que en las otras teorías, tanto el CPI como el CPS, son menores a 1.25, por lo cual se concluye que no se cumplen con estas especificaciones. Con estas especificaciones vamos a hacer el anterior análisis. Entonces, si bien es cierto, el CPS se acerca al 1.5, al 1.25, pero no del todo, y yo creo que esta sería la parte en la que se debería de ajustar nuestro ejercicio para que este pueda ser desarrollado de mejor manera y y nuestro proceso pueda ser un poco más eficaz y eficiente a la vez. Entonces, nosotros tenemos que nuestro CPI es 1.11, que no le podemos redondear, así que podríamos decir que el 0.00483% está fuera de las especificaciones y a su vez que 483.483 partes por millón están fuera. Y el otro, que nosotros tenemos un valor de 1.22, hacemos el mismo análisis
que el 0.00159% porcentaje fuera de una especificación y 159.146 partes por millón están fuera. Una vez dicho esto, podemos continuar con nuestra K, que como ya estamos mencionando, nuestros valores o la desviación K K nos indica que los valores se desvían hacia la izquierda. Se desvían hacia la izquierda. Ya, entonces, conclusión de este ejercicio. Sí, evidentemente, con el CP, con el CP podemos decir, y con todo lo que ya hemos calculado, que quizás las partes por millón quizás son pocas o el porcentaje fuera de la especificación es poco, y que el CPI y el CPS, si bien se acercan al 1.25, pero todavía tocaría ajustarle en ese proceso, dependiendo de lo que sea. Puede ser de cualquier taller, quizás de alguna pieza en específico, pero se debe de ajustar un poco más, se debe de ser un control estricto porque muchas veces no se sabe en lo que se está fallando. Pero al realizar nosotros este cálculo podemos inferir en lo que se está fallando y a su vez podemos mejorarlo, buscar soluciones de mejora, que eso es lo que quiere cada empresa y a su vez cada individuo. Por consiguiente, vamos al ejercicio 7. Ya estamos acabando. El ejercicio 7. El ejercicio 7, listo. Ahora procederé a copiarlo. De igual manera, insertando una nota para poder pegar nuestro ejercicio. Y tendríamos lo siguiente. Nos vamos al libro de los ejercicios propuestos y ubicamos este ejercicio. Tenemos 3 literales a responder. Listo. Leemos nuestro ejercicio. Una característica importante en la calidad de la leche de vaca es la concentración de grasa. En la industria en particular se fijó el 3.0% como el estándar mínimo que debe cumplir el producto que se recibe directamente de los establos lecheros. Si de los datos históricos se sabe que NIU 4.1 y la desviación de 0.38, calcule el CPI e interprételo con base en la tabla 5.2 que ya la tenemos y ya hemos interpretado los anteriores ejercicios. Podemos también ir por esto. Se nos está escapando la C. Listo. Entonces nosotros tendríamos nuestra especificación inferior, porque claramente nos dicen en una industria en particular se fijó 3.0% como el estándar mínimo. Nues- Nuestra especificación inferior, que es del 3%, del 100%, yo le voy a poner 3 new, new que es igual, ya nos da el ejercicio 4.1, 4,1 y nuestra desviación desviación que es de 0,38. 0,38. Lo ubicamos en una tablita para que se vea de mejor manera. Y nos dice calcular el CPI. Para calcular el CPI, con nuestras fórmulas dadas y mostradas anteriormente, podemos calcularlo sin ningún problema, en la que nos dice que el NIU es menor que la especificación inferior dividido para la mitad, como habíamos explicado, de 3 por, perdón, de 3 por nuestra desviación. Y tendríamos nuestro valor de la especificación del CPI, perdón. Una vez que nosotros ya tenemos nuestro cálculo, ahora sí podemos interpretarlo. Ya, tomando en cuenta que al momento de que nosotros calculábamos el CPK,
que tanto el CPI como el CPS debían de ser mayor al 1.25, también podemos decir lo mismo. Entonces podemos decir que al, al, al ser CPI inclusive menor a uno, al ser CPI menor a uno, quiere decir, quiere decir que no se están cumpliendo con las especificaciones. O no se están cumpliendo con las especificaciones. Especificas- especificaciones. Listo. Ahora vamos a interpretar con la tabla 5.2, que es nuestra tabla de aquí, en la que nos dice que nosotros tenemos 0.96 aproximándole al 1, que tenemos 0.1350% fuera de una especificación. El 0.1350% está fuera de la especificación. Está fuera de la especificación. Y a su vez, queremos encontrar las partes por millón. De 1 sería 1349.967. 1300, 1346, me parece que era. 1346, 1349.967. 1349, 29.967. 967. Parece que sí está. Sí, perfecto. Partes por millón están fuera. Quizás se podría decir que este es un valor menor, pero a su vez esto requiere de pérdidas para una empresa. Partes por millón está fuera. Listo. La calidad es satisfactoria. Solo nosotros al momento de calcular este CPI podemos inferir que la calidad no es satisfactoria. Calidad es cumplir con los requisitos, con todo lo que el cliente te pide y además de eso tienes que saber cuál es el estándar que tú te trazas. Entonces, en este ejercicio podemos decir que la calidad de la leche en concentración de grasa, quizás por tener una especificación inferior del 3%, quizás se le pueda subir para que pueda cumplir con las especificaciones dadas y a su vez brindar un mejor producto. Ahora sí, vamos a nuestro último ejercicio. Vamos al libro y observamos nuestro último ejercicio. Nuestro último ejercicio es el número 11. Listo, dice. El volumen en un proceso de envasado debe estar entre 310 y 310 miligramos. De acuerdo con los datos históricos, se tiene que el NIU es de 318 y una desviación de 4. El proceso de envasado funciona bien en cuanto al volumen. Argumente su respuesta. Entonces, la media nominal sería de 320. De 320. La especificación superior. Espérenme un momentito, le voy a comprobar los otros ejercicios para no demorarnos. Control C. Listo.
La media nominal sería de 320, la especificación superior nos da el ejercicio 330, la especificación inferior de igual manera 310, el NIO tenemos de 318 y el sigma de 4. Listo, para ello a mí me gustaría realizar la mayoría de los índices antes calculados para tener una mayor precisión de lo que estamos hablando. Calculamos el CP, que con el CP quizás ya podríamos inferir qué tal está nuestro ejercicio y de cómo va el funcionamiento hablamos, ¿no? No quizás el volumen en el proceso, porque eso quizás podríamos verlo con el CPI y el CPS para ver si es que va acorde con las especificaciones dadas. Entonces nos dice que el CP es igual a la especificación superior menos la especificación inferior dividido, perdón, dividido para 6 por la desviación. Y tenemos que es de 0,83. 0,83. A su vez, me gustaría calcular el CPK. Para ello necesitamos calcular el CPI y el CPS. El CPI que es igual al new menos la especificación inferior. Esto en paréntesis para que podamos dividirle a la mitad. 3 por nuestra desviación. 3 por nuestra desviación. Y tenemos de 0,66 CPS. El CPS que es igual, esto es igual a la especificación superior menos la especificación inferior dividido, dividido para 3 por sigma. 3 por sigma. Listo. Tenemos de 1,66. 1,67 y 0,67 CPS. Por lo cual, podemos decir que nuestro índice CPK nos quedaría de la siguiente manera. El intervalo sería, en el CPS, sería 0,67 y en el CPK 1,67. Ya, tenemos nuestros resultados. Y ahora sí procedemos a nuestro análisis. Entonces, el índice CP. El índice CP nos dice que nos da 0,83, 0,8. 0,8, que vamos a verle aquí, menor aquí. No adecuado para el trabajo. Es necesario un análisis del proceso, requiere de modificaciones serias para alcanzar una calidad satisfactoria. Una calidad satisfactoria. El proceso de envasado, listo. Entonces dice que no es adecuado para el trabajo, no adecuado para el trabajo, no adecuado para el trabajo, punto. Es necesario un análisis del proceso, un exhaustivo, diría yo, del proceso, un análisis del proceso requiere de modificaciones serias para alcanzar una calidad satisfactoria. Una calidad satisfactoria. ¿Qué podemos concluir de este ejercicio entonces? Solo calculando el CP. Como ya nos dice la teoría, no, este proceso no es adecuado para el trabajo.
requiere de modificaciones muy serias para alcanzar una calidad satisfactoria que, como habíamos mencionado anteriormente, creo que es muy importante que en cada servicio, en cada en cada proceso se tenga en cuenta muy presente esto, o sea, el enfoque debe de estar en la calidad que tú tienes y la calidad que tú quieres brindar. Entonces, este proceso podemos ver que no cumple con las especificaciones dadas, entonces podemos concluir que, de acuerdo con los datos históricos, el proceso del envasado no funciona bien en cuanto al volumen. ¿Y por qué? Porque como ya podemos decir, quizás en el CPS que excede el 1.25 puede que cumpla con las especificaciones, pero en el CPI está muy bajo, es el 0.67. Quiere decir que quizás el volumen no sea el adecuado, quizás en el CPS, en el superior, sí cumpla, pero en el inferior no. Así que hay que acomodar los datos y si el funcionamiento debería de ser el correcto si el CPI excediera al 1.25. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Dejo de compartir y ya nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.